estamos estudiando cómo el Señor, ahora bajo su gracia, estamos, pero eso no quiere decir que porque vivamos bajo la gracia pequemos, al contrario, guardamos la palabra, ya no por ley de fuego, ya no es que si yo no hago esto muero y perezco, no, ahora lo hacemos con ese amor porque obedecemos a nuestro Señor, no es por el miedo de fuego, sino es por el amor a la misericordia que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario. Y hoy sí entramos de lleno y nos vamos a ir a Jueces, que es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando a Od, que es un juez que Dios levantó. Jueces capítulo 3, verso 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos y a su lado derecho. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos cómo el Señor está a la diestra y con la derecha, que dice, nos sostiene, nos bendice, y con la izquierda, que nos da sus bendiciones? Eso lo vimos. Entonces, ahora, ¿por qué salió este tema? Porque este hombre era zurdo, pero Proverbios 3:16 dice, largura de días está en la mano derecha y en su izquierda las riquezas y honra. Y este hombre era zurdo y se hizo, dice la palabra de Dios, volvamos al verso 16, Ahod, que significa unión o poderoso, que usted se une al poderoso. Eso significa, cuando usted se une al Rey de Reyes, al poderoso, no habrá nada que venga contra usted, porque usted está unido al poderoso. Y por eso Dios levanta a un juez, y usted puede ser ese Ahod, ese que se une al poderoso. Dice la palabra de Dios, y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Porque como siempre iba al izquierdo, porque lo agarraban así, pero él se lo hizo al lado derecho, porque era zurdo. ¿Y cuánto es un codo? Viene diciendo desde aquí hasta la punta de su dedo. De ese tamaño era el cuchillo que se hizo Ahod, y tenía 2 filos. O sea, que venía un filo acá, por cualquier lado cortaba. Y dice la palabra de Dios, vamos a Hebreos, capítulo 4, verso 12 al 13. Aleluya. Hebreos capítulo 4, verso 12 al 13. Dice la palabra, porque la palabra de Dios, que dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Eso nos está hablando la palabra de Dios. Este hombre se hizo una espada de 2 filos, porque la palabra de Dios dice que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es el único que puede llegar al espíritu, es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Para qué sirven los tuétanos? ¿Quién sabe? Hijo, ¿tú sabes para qué sirven los tuétanos? Pues dice que ahí se forma la sangre también, y dice y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra dice que escudriña el corazón. Hemos hablado cuando dice la Biblia que nos tiene que limpiar con cómo limpiará el joven su camino, con guardar
discernir, te va a hacer pensar. Dios puso en nosotros la conciencia y es lo que nos hace saber si está mal o está bien. Por eso una persona que practica el pecado, su conciencia se cauteriza y el Espíritu Santo ya no le habla porque está cauterizado su corazón. Pero aquí dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acuérdense que Satanás dice que tuvo la intención. Es que él realmente nunca llegó a sentarse allá a la par de Dios. Nunca, él solo tuvo la intención en su corazón. Él solo tuvo el deseo. Por eso es necesario que le entreguemos todos nuestros deseos, nuestros anhelos al Señor. Porque dice que por muy torpes que seamos, Él nos ayuda. Y también dice su palabra que cuando tú confías en Dios y le entregas tus anhelos, dice que Él endereza nuestras veredas. O sea que nosotros podemos ir, porque dice que el corazón dice que es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Pues el que lo puede conocer es el que lo hizo. ¿Y cómo lo vamos a discernir? Con la palabra de Dios. A veces no tenemos camino. Hoy hablaba con una hermana y le decía, lo único que nos puede llegar a la verdad es a través de la palabra. Cada historia que está escrita en el libro de la vida, en este libro que nos da vida, tiene un propósito y se aplica en la vida de la iglesia. Dice, porque el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahí está. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta. Todo lo criado tiene que ser manifestado en su presencia. Tenemos que dar cuentas. Antes bien, todas las cosas están, ¿cómo? Desnudas. Desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay nada oculto. Acuérdense, David, en lo oculto hizo su paquete de pecado, pero fue manifiesto en lo público. Porque para Dios no hay nada oculto. Usted puede hacer sus cosas secretas por allá, pero hay alguien que lo ve. Y a Él no lo podemos engañar. A Él no le podemos mentir. Hoy me decía Ángel, es mejor que lo que tenga que pasar sea dado ahorita y no cuando estemos delante de Dios. Porque ahí sí vamos a entregar cuentas. Y no vamos a poder poner ningún pretexto como lo hizo Adán. No, Señor, fue ella. No, Señor, fue la serpiente. Ya me lo decían, fue el vecino. No vamos a poder poner pretextos. Por eso es que David fue perdonado al final, porque dijo, Señor, contra ti, yo. No dijo, esa mujer, ¿para qué se desnuda ahí? Pues, ¿para qué se va a bañar a esa hora si sabe que yo salgo al patio a esa hora? No, él dijo, yo, contra ti, he pecado. Entonces eso es lo que hace la palabra de Dios. Veamos el Salmo 45, verso 3. Aleluya. Santo sea el Señor. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Ciñe. Acuérdese que la palabra de Dios nos habla del escudo, nos habla de la espada, nos habla del cinturón, nos habla de las sandalias que debemos de tener, y cada una tiene un significado. Y aquí dice la palabra, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. La palabra tiene que estar ceñida a nosotros.
tú quieres ganar las batallas, porque cuando el enemigo viene a decirte en las noches, cuando el alma en un sueño tú te despiertas y empiezas a pedir aquello que tú dejaste hace tiempo, y entonces de repente viene el alma y dice, ay, ¿te acuerdas aquello que hacías hace quizá 20 años? Quizás hace 10, ¿te acuerdas aquel amor que tenías? Y el corazón empieza a palpitar y empieza a pedir aquello que ya habías dejado. Pero ciñe tu espada. Pero la palabra cuando está en tu corazón, la palabra cuando está ceñida a ti, dice, momento, alma mía, ¿verdad? Porque el salmista decía, ¿por qué te abates, alma mía? Porque viene como la revoltura del alma, viene aquella revoltura que te trae el pasado y a veces quieres comer aquello que ya habías dejado. Y entonces el salmista le hablaba a su alma y le decía, momento, alma mía, tranquila, ¿por qué te estás abatiendo? Cuando la palabra está en ti, aquello que tú has dejado y el enemigo te lo plantó en la noche, tú vienes y le dices con la palabra, tú tienes autodominio propio. Tú eres un hijo, una hija de Dios. La palabra dice que soy fiel a ti y te calmas, alma mía, porque tú le debes lealtad no a tus sentimientos, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuemos en Jeremías, capítulo 23, verso 29. Aleluya. Santo sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien me lo puede leer, no que lo encuentro. Ya lo encontré, pero si alguien lo quiere leer. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces, ¿quién lo firmó? Jehová de los ejércitos dice, sí, no es mi palabra como fuego, que es un fuego que quema, porque lo hemos hablado, hay dos fuegos, el fuego del mundo y de la carne y el fuego de Dios. Y siempre he puesto ese ejemplo que lo encontré y me gustó. ¿Cómo los bomberos apagan el fuego? Con otro fuego. Dice que cuando viene la línea de fuego, ellos tienen que hacer, porque no hay nada que lo apague, ni a veces ni en la misma agua. Entonces ponen arena, ponen muchas cosas que no recuerdo, pero dice que hacen otra línea de fuego para apagar el fuego que viene, y así el fuego, esas lenguas de fuego no avanzan. Entonces, ¿cómo yo puedo apagar el fuego del mal? Con el fuego de la palabra. Porque dice la palabra de Dios en el verso 29, no es mi palabra como fuego, dice. ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos. Él lo firmó. Y dice, y como martillo que quebranta la piedra. No dice la palabra de Dios que va a desmenuzar los corazones de piedra y los va a volver en corazón de carne. Entonces es un martillo que va y ¡pah! Llega al corazón y la desmenuza. Y cambia tu ADN, transforma tus pensamientos, cambia tus sentimientos, los limpia, los levanta y los transforma. Veamos Efesios capítulo 6, verso 17. Aleluya. Efesios 6, 17 dice su palabra. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esto tiene vida. Cuando tú la lees como oración, no solo viene Salmo 91, bla, 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 a Filipenses, Señor, ya, alma mía, ya leíste, vámonos. No. Cuando tú la lees con, dice la palabra se lee con entendimiento. Y para tener entendimiento se ora al Señor. Tú quieres sabiduría, dice, el que no tenga pida
Señor. Entonces viene la palabra y dice su palabra, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y dice Espíritu con E mayúscula, para que el Espíritu Santo esté en ti, en tu espíritu. Tienes que tener la palabra ceñida. Volvamos al libro de Jueces, que es el que estamos estudiando, y nos vamos al verso 17. Aleluya. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y Eglón, hombre muy grueso, dice. O sea que era bien gordo. Y dice que tenía un cuchillo, acuérdense que era de un codo. Pero el hombre estaba grueso, comía bien, era un rey. Y dice la palabra de Dios que se hizo el cuchillo. ¿Y saben qué significa Eglón? En una de sus sinónimos significa toro. Imagínate que viene un toro y tú con un cuchillo lo tienes que atravesar, porque o el toro te bota a ti o tú le das al toro, como aquellos toreros que están allá. Entonces el enemigo viene contra los hijos de Dios como un toro, dice, como león rugiente viendo a quien devorar, y viene contra los hijos de Dios. Pero cuando tú tienes la espada, ¿y cómo era su cuchillo? De 2 filos. Y la palabra es penetrante como espada de 2 filos. Hay un filo que viene y transforma. Hay un filo que la gente no soporta. Cuando la palabra le confronta, se enoja. Cuando hay amargura en el corazón del hombre, hasta el agua le sabe amargo. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando llegó a Mar? Tomó agua amarga. Aún hay personas cuando la Biblia le va a hablar, dicen, no, eso no es para mí, eso no dice ahí, y se niegan a entender. Pero cuando tú lo recibes, cuando tú quieres que Dios te transforme, transforma tu corazón, y es el martillo que tritura la piedra del corazón, un corazón de piedra, y la vuelve carne. Entonces dice que aquí estamos viendo el 17, que dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y Moab tiene 2 sinónimos, entre ellos está semilla del padre o tierra, porque viene del incesto que tuvo Lot con sus hijas. Y había una semilla ahí. ¿Cuántas semillas del mal hay? Pero entonces tú siembras la semilla de la palabra de Dios. Veamos, enfoquémonos en el hombre grueso. Vamos a Juan capítulo 3, verso 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que a este hombre le abundaba la carne. Es a lo que tú te vas a someter. Con la palabra de Dios, esa abundancia de carne va a morir. Porque este hombre tenía exceso de carne. Era grueso. Fíjate, cada palabra que dice en la Biblia tiene un significado. Y este hombre era muy carnal. Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que si hay exceso de carne, no puedes agradar a Dios. No puedo agradar a Dios. O sea que espiritualmente tenemos que estar exentos. No tiene que haber exceso de carne, sino de espíritu. Por eso yo ando buscando, dice el Señor, adoradores en espíritu y en verdad. Gloria sea al Señor. Continuemos aquí con la palabra de Dios. Veamos el verso 18, siempre en Jueces 3. Dice, y luego que hubo entregado el presente, despidió la gente
volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Entonces le dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Continuemos el verso 20. Y se acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla, y entonces alargó a Ahod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre. ¿Cómo destruyó ese exceso de carne? Dice que tenía palabra de Dios. Tengo palabra de Dios para ti, le dijo a ese rey, que era producto de un pueblo de incesto, de una semilla del mal, de una tierra. Tierra es el mundo. Y el mundo te trae carnalidad. Mucha comida, mucha bebida, mucho pecado, mucho de todo. Y ahora este Ahod le dice: tengo palabra de Dios para ti. Tú que estás exceso de carne, tengo una palabra para ti. Entonces dice que alargó a Ahod su mano. Fíjate cómo el Señor acá ratito dice Ahod, Ahod, Ahod. Porque Ahod dijimos que significa unirse. Unirse a Dios. Significa unión. Y también significa poderoso. Entonces significa que cuando tú te unes al poderoso, con la palabra de Dios vas a vencer el exceso de carne. Entonces tengo palabra de Dios. ¿Cómo voy a vencer la carnalidad que hay en mí? Con la palabra de Dios. Tengo palabra de Dios. Entonces alargó a su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. ¿Dónde se lo metió? En el vientre. Fíjate todos esos detalles que nos da la Biblia. ¿Qué significa el vientre? Donde están todos tus sentimientos. Cuando dicen las muchachas y adolescentes: tengo maripositas en la panza porque vi a aquel chico. Aquí siento un cosquilleo. Es cuando dice en el vientre. Con la palabra, con el cuchillo que él hizo con su mano izquierda, lo sacó de su mano de su lado derecho. Porque acuérdense que a la derecha está Jesucristo, que él dice que nos sostiene con la diestra de su mano. Y a la izquierda dice Proverbios que están sus riquezas y bendiciones. Y entonces con su mano izquierda, que es la que nos da las riquezas y bendiciones, para que ellas vengan, tuvo que sacar el exceso de carne de aquel rey para matarlo, y viene y saca de la derecha. Mira tanto detalle que nos da la palabra. Y dice que saca la espada, el cuchillo que él hizo de 2 filos, y se lo mete. Y hasta nos dice ¿dónde? En el vientre. ¿Por qué? Porque ahí están todos los sentimientos. ¿Qué significa el alma? Donde están todas las vísceras, donde está tu corazón, donde está tu hígado, tus riñones, todo lo que son las vísceras, el intestino. Ahí están todas las vísceras. X hombre dijo que maldecía al pueblo de Dios con todos sus, no recuerdo la palabra, con todas sus entrañas. Y ahí le dio cáncer. Entonces ahí están todos los sentimientos. Cuando Judas se ahorcó, se cae en la cuerda y sale ¿qué? Todo lo que está adentro de él. ¿Por qué? Porque él nunca se limpió adentro. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y cómo va a hacer eso? Solo con la palabra de Dios. Porque tengo palabra de Dios. Entonces dice el 23: y salió Ahod al corredor. Vamos otra vez al 22. Y de tal manera que que empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura, otra vez nos habla de gordura, exceso de carne, cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió ¿qué? El estiércol, toda la
ceremonial. Cuando la palabra entra en la carne, traspasa toda la suciedad de nosotros y nos limpia. Porque dice que no es lo que contamina lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro. Y que salió puro estiércol. Uy, ahí hay una gran enseñanza, pero ese es otro estudio, donde está el muladar y toda la suciedad y cómo tenían que salir afuera. Pero será en otra ocasión. Ya voy terminando. Vamos a detenernos un poco ahí y vamos a ir a Deuteronomios, capítulo 23. Santo Dios, capítulo 23, verso 12 al 14. Deuteronomios, capítulo 23. Vamos a leer 12 al 14. Dice: tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgan. Tendrás también entre tus armas una estaca. El pastor nos hablaba el martes acerca de las estacas. Y cuando estuvieren ahí fuera, cavarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Salir afuera del campamento, sacar toda la suciedad, cavar. Dice que Dios toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado lo echó al fondo de la mar y no lo recuerda más. Y miren que en la eternidad dice la palabra de Dios que no existirá mar más. ¿Por qué será? Porque hay hecho todo nuestro pasado. Veamos Colosenses capítulo 3, verso 5. Aleluya. Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice su palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Acuérdense que hay fornicación espiritual, almática y carnal. En la carne, la fornicación, pero también hay con el alma, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento era solo la acción de la carne, pero en el Nuevo Testamento Jesucristo nos enseña los sentimientos, porque ya se imaginan las cosas. Ya dice, ya adulteró, ya fornicó. Ese es el alma, los sentimientos, los deseos malos. Cuando hay deseos malos, por eso tiene que drenar, sacar. ¿Qué le pasó a este hombre gordo? Dice que cubrió, fíjese, era tan gordo que le cubrió, no se miraba ya el cuchillo porque se lo atravesó y daba de este tamaño, lo atravesó a él y salió el estiércol. Y entonces aquí dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Fornicación espiritual es cuando tenemos a alguien más antes que a Dios. Fornicación almática es cuando tenemos sentimientos y deseos aquí y aquí. Nadie sabe, pero a Dios no se puede callar. Y lo físico, pues sabemos cuál es lo físico, cuando se hace la acción. Hacer morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, lo impuro, todo lo sucio, pasiones desordenadas. Todo tiene un orden. El orden trae la bendición, el desorden, maldición, en todo. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. Óiganse, dice hijos, sobre los hijos de desobediencia, conociendo la verdad, no quisieron oírla. Por eso Dios se arrepiente de poner como sacerdote a Elí, porque sus hijos rechazaron la palabra, conociendo la verdad, siendo ellos sacerdotes, la rechazaron. ¿Por qué perece mi pueblo? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿Por qué no tienen conocimiento? Porque rechazaron la palabra.
Señor. Entonces vamos a Romanos 6:6. Ya voy terminando. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a vencer al mal? Con la palabra de Dios, con la oración. Hemos visto todas las estrategias que el Señor nos da a través de su palabra. Aquí, este es un libro de estrategias, un manual, dice mi esposo, para la vida. Romanos 6:6 dice su palabra: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Entonces, pero es que yo tengo aquella pasión y no la puedo dejar. No puedo. Usted no. Pero Dios, que es la espada, el Espíritu Santo con la palabra, lo va a hacer. La palabra va a llegar. Es un martillo que va a aquel deseo que está ahí, ese estiércol que está ahí, va a salir con la palabra, con la oración. Va a salir, porque va a salir cuando usted deje que en su vientre traspase, que en las vísceras, donde está el alma, salga todos esos deseos, esos abatimientos que vienen, aquellos recuerdos que vienen con el poder de la palabra. Vino aquel deseo desordenado: momento, alma mía, momento, huestes y potestades, yo soy una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso dice que muramos. ¿Qué significa crucificar? ¿Usted cree que a Jesucristo no le dolió cada clavo, cada latigada, cada corona, la corona que le pusieron de espinas? Ese derramamiento no le dolió. Pues significa, carnita, aquí te calmas, hasta aquí llegaste, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Para terminar, vamos a Gálatas capítulo 5, capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Pero quiénes? Los que son de quién? De Cristo Jesús. No cualquiera. Para vencer a la carne hay un proceso para algunos. Pero si usted es hijo de Dios, usted que nos mira en la transmisión, usted va a lograr vencer. ¿Cómo? Con la palabra, porque está crucificado. ¿Qué es ayunar? Es abstenerse de alimento. Pero también puede ayunar su teléfono si el teléfono le aleja de Dios. También puede ayunar la televisión si la televisión le aleja de Dios. También puede ayunar de malas palabras. Puede ayunar de la lengua del chisme. Es crucificar la carne. Pero el que dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, venciendo al enemigo de nuestras almas con la espada de la palabra. Salió el estiércol. Aleluya. Salió el estiércol, y voy terminando, dice: y de tal manera que el puñado entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol, y salió Ahón al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con cerrojo. Una vez que haya salido lo malo de ti, cierra toda puerta para que no encuentres el pasado. Cierra las puertas, ciérralas, dice. Y salió ahora al corredor y cerró tras sí las puertas de las salas y las aseguró. Asegúralas que nada puede entrar
ellos dijeron, está cerrado, todo está bien, Él está descansando. Los enemigos no sabían que ya su rey había muerto. El enemigo no va, cuando usted cierra las puertas, el enemigo no va a saber que usted está siendo transformado y preparada para ser la esposa de Cristo. Y dice, habiendo esperado hasta estar confundidos porque Él no abría las puertas. Confundido el enemigo, porque cerró las puertas. Porque Él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron. Y aquí su Señor caído en tierra muerto. Algunas versiones dicen que creyeron, como olía a heces, creyeron que Él estaba haciendo sus necesidades y por eso no abría. El enemigo cree que ya lo tiene destruido. Pero el Espíritu Santo lo va levantando en los secretos. Ellos estaban confundidos. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, ahora escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seidá. Mientras el enemigo está confundido, ¿qué está pasando? Ahora ya estaba salvo. ¿Por qué? Porque cerró las puertas con cerrojo. Y cuando el enemigo logró entrar por una cerradura, ella estaba lejos a salvo. Cuando el enemigo se dé cuenta, usted ya va a estar gobernando juntamente con Cristo, que es la promesa para usted y sus hijos. Y cuando había entrado, dice, tocó el pueblo en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con el monte e iban delante de ellos. Y entonces les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos y los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados de Jordán y Moab y no dejaron pasar a ninguno. El enemigo te entrega la victoria. Vamos a orar para sellar esta palabra. Si usted le cree a esta palabra, si usted le cree a esta palabra, dígale al Señor, aquí está mi vida, Señor. Cierro toda puerta, Señor. Ciérrala tú, Señor. No, que no entre ninguna pequeña zorra a destruir el dinero que Dios le ha entregado a usted. Padre, en el nombre de Jesús, sella esta palabra, que llegue hasta lo más profundo de nuestros tuétanos, de nuestra vida, Padre. Ayúdanos, Señor, que con la espada quitemos toda grosura. Quitemos, Señor, de nuestra vida todo exceso de carne. Que podamos vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tu palabra dice que los entregaste y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, pero no escapó ninguno. Fíjense, ninguno escapó de aquellos hombres valientes y de guerra, pero no escapó ninguno, porque el exceso de carne ya había caído, porque el estiércol ya había salido, y ya lo que quedaba, aunque eran fuertes guerreros, ya estaban derrotados, porque la carne ya había muerto. Mata la carne, crucifica tu carne, tu cuerpo juntamente con Cristo, porque lo que es de Dios deja todo lo terrenal por lo celestial. Así fue el subyugo de Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años, una generación. Tu generación va a reposar cuando mates toda la carne, cierres las puertas y le creas a su palabra. Si le crees a esta palabra, dile amén, Señor. Aquí está mi vida y yo le creo. Ninguna arma forjada y ningún enemigo
podrá contra mí ni contra mi casa, porque tú vas como poderoso gigante peleando mi batalla. Gracias, Padre, por esta palabra que nos diste. Ha sido de bendición, primeramente para mi vida, que llegue como esa espada de dos filos a los corazones de mis hermanos y de mis hermanas, para que cambien y puedan pelear esta batalla. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Quedamos despedidos de esta reunión y de esta transmisión, pero no de la presencia de Dios.